Pues bien, manitos, pues buenas tardes todos, chavos. Que estamos nuevamente en el canal de Telio. Pues bien, el tema de hoy es las revoluciones en América. Ya tengo que empezar explicando bien por qué utilizo el nombre América entre comillas. Lo primero que hay que saber, porque mucha gente lo ignora, es que la palabra América es una denominación bastante nueva, entre comillas, y que corresponde a una manera de entender a lo que fue, y los españoles fundaron, como el Reino de Indias. Bien, tenía el estatuto de reino. Y después, con el paso del tiempo, sobre todo con la llegada de esta familia borbónica al trono español, se le denominó con el nombre de América. Incluso hasta llegaron a decir la barbaridad de colonias, copiando a las potencias, para decirlo así, europeas, que sí fundaron colonias en algunos casos, pero España fundó reinos. Bueno, hay que analizar y tratar de hacerlo con la mejor buena intención, con la ecuanimidad máxima y sin caer en partidismos, lo que fue el proceso revolucionario y por lo menos explicar las causas de este proceso revolucionario que sin dudas es complejo, es largo, pero se hace en un movimiento que con solo nombrar la fecha 1810, tenemos 5 movimientos revolucionarios en América en ese mismo año. Entonces hay que explicar un poquito cuáles son las causas y después explicar los fundamentos de lo que se llamó el movimiento de juntas y en qué se basaba lo que tantos autores de la política denominan el problema de la soberanía. Bueno, lo primero que hay que explicar en las revoluciones de América, que como todo proceso revolucionario, tiene algunos elementos comunes a todas las revoluciones. En primer lugar, la existencia de una causa concreta, clara, de una situación de malestar. Es decir, sin eso no hay revolución que se pueda llevar adelante. Lo segundo es que toda revolución siempre se divide en dos movimientos, y esto es propio de la dialéctica revolucionaria, en un movimiento revolucionario lento, que podríamos decir de derecha, como pasó en la Revolución Francesa, y un movimiento revolucionario radical, fuerte, que podríamos llamar la izquierda. El primer punto que yo desarrollo como el fundamental, y que está vinculado mucho con el segundo, tiene que ver con la decadencia de España. Ya la misma España denominaba colonias a sus reinos. Ya la misma España se entregaba a tratados con potencias como Inglaterra, realmente humillantes después de haber tenido guerras recientes. Va a ser el caso de 1805, donde tiene una importante derrota en Trafalgar y a los 3 años se hace aliada la misma resistencia española contra la invasión borbónica, contra la invasión napoleónica, perdón, se hace aliada de la misma enemiga de hacía 3 años antes. La decadencia de España se manifiesta de muchas maneras. En primer lugar, la misma decadencia que con el paso de los tiempos fue haciendo que cada rey, después de los reyes católicos, fuera un poquito menor que el anterior, aunque conquistara más territorios. Carlos V, Carlos I para España, Felipe II ya no tuvo la grandeza que tuvo Carlos V o Carlos I, y ni hablemos de los que se llamaron los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Metieron en una decadencia tremenda a la misma madre patria, podríamos decir así, hasta el punto en que quedaba más firme el territorio americano que la propia España. Entonces, la decadencia española se profundiza cuando los Borbones, esta dinastía de origen francés, protestante, que se hace de España
podemos decir, el agotamiento de la casa de los Austrias, de los Habsburgo, esta decadencia española que venía profundizándose con los Austrias llamados menores, hacia principios del siglo XVIII, los Borbones van a terminar de rematarla. Las reformas borbónicas van a tener toda una tendencia centralizadora, va a matar las autonomías que se habían logrado en ámbitos políticos con los virreinatos, las capitanías, los sistemas de audiencias y hasta los cabildos. Van a liquidar la autonomía, van a centralizar el poder, van a ser reyes absolutistas, van a copiar el absolutismo francés, se va a francesar hasta la misma corte española y van a abrir el comercio de una manera indiscriminada, podemos decir, no un comercio absolutamente libre, por supuesto, pero van a tener demasiada confianza en el comercio como fuente de riqueza que en ese momento estaba manejado por las compañías privadas británicas, normalmente de extranjeros afincados en Inglaterra y con sus nombres disfrazados de ingleses, ¿no? Y esa apertura del comercio más ese centralismo va a traer consecuencias desastrosas para la América, rebeliones. Las rebeliones deben entenderse en este contexto como rechazo al poder borbónico. Y sin duda España estaba ya en una situación que ameritaba una gran reforma, que no fuera esa reforma centralista que hicieron los Borbones, o mejor dicho, una gran restauración que no se hizo ni había quien la pudiera hacer en España misma. O sea, la primera causa que tenemos es un síntoma de malestar generalizado con estas reformas borbónicas, con estos cambios manifestados por la corona española servil, con actitudes serviles ante las demás monarquías extranjeras. La segunda, digamos, la decadencia esta, que es la que todo el movimiento revolucionario va a hacer como... va a poner como en la punta de la lanza, tiene mucho que ver, si bien está acá al final, con el espíritu que el catolicismo español se había manifestado acá en Indias o en América. El catolicismo español estaba manifestado, o estaba dominado, mejor dicho, tenía una manifestación muy genuina que le había dado la Compañía de Jesús en el movimiento conocido como Contrarreforma. Esto es un tema que da para una clase propia, pero la Contrarreforma fue muy dañina para la Iglesia Católica porque la transformó en un partido contra los protestantes. Es decir, ante el avance del protestantismo que surge por claras necesidades de reformas en el catolicismo que no se atendieron, sino que se miró más con celo al haber perdido la masa del tercio europeo que se perdió, del tercio de Europa, y la Iglesia, en vez de tomar medidas que evitaran el surgimiento de nuevos deseos de reforma, o mejor, atendiendo a qué aspectos de la reforma hacía falta hacer para que no llegar a plantear una religiosidad nueva y una teología absolutamente nueva y desconocida y hasta podemos decir contracristiana en ciertos aspectos. No, para nada. Se reforzó y se generó como un partido contra los protestantes. Es decir, se definió, como bien lo dice Leonardo Castellani, se definió en contra de los protestantes, hasta el punto, y los protestantes contra los católicos, como diciendo, todo lo que hagan ellos, que son nuestros enemigos, hay que hacer lo contrario. Bueno, y se manifestó ahí un proceso tremendamente dañino para el cristianismo y para el catolicismo, que fue liderado por esta obra de San Ignacio, que rápidamente cambió de rumbo después de la muerte de él, y que consistió en hacer a los católicos contendientes contra los protestantes, es decir, unas personas que se dedicaran solamente a contrarrestar a un enemigo, y como en una guerra, ¿no? Transformaron a la iglesia en una especie de cuartel, en la cual la obediencia era ciega, el razonamiento se dejaba en segundo lugar, y la idea era hacer contra
obrar contra los protestantes. Entonces esto le trajo una marcada característica del catolicismo, que es la de la obediencia servil, la del católico como un ser que obedece, que baja la cabeza, que lo único que hace es ver lo que sus autoridades le dicen y bajar la cabeza sin razonarlo y obedecerlo. Ese espíritu militarista que le imprimió la Compañía de Jesús, más esa tendencia de contraprotestantismo, fue tremenda, fue deleteria, para usar una palabra de origen latino, terminó destruyendo el espíritu cristiano, mató la teología y dedicó sobre todo a los miembros de la Compañía de Jesús a las ciencias modernas, por supuesto de manera subordinada, y bueno, son temas que exceden esta introducción para mostrarlo como solamente causa, pero generaron un espíritu un espíritu a la vez servil con las autoridades, pero a la vez de mucha condescendencia con la modernidad, con el pensamiento moderno en el ámbito científico. Y a su vez le permitieron a los ámbitos clericales, o mejor dicho, hicieron que los ámbitos clericales se dedicaran a una teología, ¿cómo decirla? Una teología carente de espíritu crítico y más bien de repetición, con un espíritu de repetición. Eso abundaba en las universidades en las cuales se van a formar los revolucionarios americanos. Tenemos una decadencia española tremenda, en gran parte por este espíritu de contrarreforma que le da el catolicismo, de copia, con un espíritu de copia a España. Acá no hubo originalidad, acá hubo universidades fundadas 50 años después del descubrimiento y sin embargo no existió una corriente filosófica nacida en nuestras tierras. En América no hubo una sola, ni, como dice don Carlos Di Sandro, filólogo, ni siquiera una errónea, ni siquiera un cartesianismo, un kantismo, no existió nada. Se copiaba lo que venía de Europa, y eso engendró también ese espíritu servil de eliminación del sabio y de la persona pensante y de glorificación del mediocre y el obediente, que las grandes cabezas y los grandes líderes se volcaron a esta secta que hacía ya tiempo que estaba actuando, operando, para imponer el antropocentrismo institucional a partir de la idea ilustrada y liberal que era la masonería. Vamos a ver que todos los líderes americanos que van a liderar las rebeliones estas revolucionarias van a ser miembros de las sectas masónicas, un poco por conciencia propia y otro poco por ser expulsados por una concepción eclesiástica muy dura, muy repetitiva, servil, y que daba poco lugar a la sabiduría, al valor, al heroísmo y al criterio propio. Sumado a eso, el accionar de Inglaterra. Inglaterra, como todo país que cae en manos de los poderes financieros, se transforma en imperialista. Inglaterra va a ser el adalid, o mejor dicho, el perro guardián de los poderes financieros internacionales va a ser el ejército inglés, que va a funcionar como patobica de los intereses de estas élites que dominaban Inglaterra desde 1688, desde Holanda, con la revolución pagada por Don Menachem Ben Israel del Banco de Ámsterdam, y va a ser el principal accionar para derrocar a los poderes hispánicos. El plan A fue por la fuerza en algunas invasiones como la que ocurrió en Río de la Plata, pero el plan B fue suscitando revoluciones internas, y en ese contexto se incluye el famoso Plan Maitland, que va a ser un plan ejecutado por la Compañía de Indias Orientales, que va a terminar cumpliendo el señor San Martín acá, y esto lo hablaremos en otro momento. Bien, entonces tenemos una situación de decadencia, reformas que han traído mucho malestar en los gobiernos americanos. Esta idea de que los gobernantes tenían que ser españoles va a ser parte de las reformas borbónicas, no pertenecía al orden anterior.
la acción de las sectas masónicas en su afán de descristianizar los países americanos, aún contra la voluntad de sus miembros, ¿no? Tenemos miembros como Belgrano, que no eran personas antirreligiosas, pero que no van a ser los que van a dirigir las políticas para la construcción de los estados, que se va a hacer eso después a fines del siglo XIX. El accionar de Inglaterra y una tendencia que imprime a la Iglesia americana, la Compañía de Jesús, de carácter servil, de obedientismo y casi militarizada, que es la característica de la modernidad del catolicismo que todo el mundo hoy tiene en vista. Cuando se habla de catolicismo se ve la Iglesia contrarreformista, dura, de predicación a través del miedo y de la férrea sujeción de obediencia por las autoridades. El otro tema que yo quería hablar, digamos que esto en sí explica el surgimiento, después van a venir los detonantes, el problema napoleónico, pero esto explica la parte más profunda de por qué se va a ver a la América como una entidad independiente que desea de independizarse de España, a un caso como el México, que no va a ser a través de las revoluciones, allá van a fallar, las dos revoluciones lideradas por clérigos, justamente el cura Hidalgo y don José María Morelos, sino que la misma élite mexicana, hispanista o de formación y tradición hispánica, va a también querer separarse de España. Porque la España se veía en una decadencia horrorosa. Y además, insisto, cuando veamos ahora el tema de la soberanía, con una peligrosa alianza con sus enemigos, los británicos. Vamos a tener que el surgimiento se va a dar por un detonante. El detonante va a ser las invasiones napoleónicas. La revolución en Europa estaba triunfando por todos lados. Después de la revolución francesa en Europa teníamos un planteo de dos revoluciones. Podemos decir la de izquierda y la de derecha si quisiéramos plantearlo así. Teníamos dos revoluciones que se habían adueñado de Europa. La revolución británica de los mares y la revolución francesa del continente. El continente le correspondía a Napoleón y los mares le correspondía a la flota británica y sus aliados. Ahora, cayéramos donde cayéramos, caíamos en una mentalidad moderna, antropocéntrica. El mundo cristiano estaba prácticamente perdido en cualquiera de las dos versiones que triunfara. Y ahí es en ese contexto de pelea entre el dominio napoleónico y el dominio británico en que se mete el movimiento de juntas. ¿Qué sucede? La monarquía española débil, en decadencia, con su ministro Manuel Godoy, está intentando el coqueteo con los británicos. El señor Carlos IV, rey español, subordinado como la casa portuguesa a los ingleses, que ya habían aconsejado a esa casa vecina huir a Brasil y gobernar desde Brasil, le estaban sugiriendo más o menos lo mismo al Carlos IV y lo hacen abdicar. Carlos IV abdica en nombre de Fernando VII, su hijo. Le decían a Fernando VII el deseado porque, esto es una anécdota, el señor Fernando VII era el menos afrancesado de todos los Borbones y tenía grandes esperanzas del pueblo español que no soportaba ese afrancesamiento. Los países estos limítrofes de naciones que han tenido muchos encuentros en la historia no quieren ser dominados unos por los otros. Los españoles no les gustaba la dominación afrancesada de los Borbones, pero sí les gustaban los modos de Fernando VII, que era el más, podemos decir, hispánico de los reyes Borbones. Delega el trono en Fernando VII en el momento en que Manuel Godoy entrega a los británicos entrega a Napoleón el paso por España. Napoleón va a las tropas napoleónicas con la huida del señor Manuel Godoy, que ni siquiera enfrenta el problema. Cuando se ve en el brete, le deja al ejército napoleónico que tome España, y España es tomada por las tropas napoleónicas. Estas tropas napoleónicas van a instaurar un gobierno, no antes sin hacer las famosas farsas de Bayona, que es cuando Napoleón se lleva al rey Carlos IV y Fernando VII a Bayona, le hace impedir la abdicación
le hace retractarse de esa abdicación que había hecho por su hijo, y se atribuye él el poder de España y se lo delega a su hermano José Bonaparte. En este contexto de gobierno extranjero en España, tomado ya por los bonapartistas, en España surge un movimiento de resistencia contra este gobierno francés, pero este gobierno de resistencia va a estar aliado a los británicos. Y volvemos a caer como en la época de la Guerra Fría, que no caía bajo el comunismo, caía bajo la esfera de Estados Unidos, y si no, no te dejaban tener una tercera vía o una tercera posición, para decir un término que tiene dueño, ¿no? Acá la resistencia esta, que va a formar el movimiento de juntas, va a ser una resistencia de tipo subordinada, de tipo masónico, subordinada a los intereses británicos. Este movimiento de juntas se va a atribuir la soberanía, y acá es donde viene el jueguito que es el jueguito del sistema representativo moderno, liberal o democrático liberal. El movimiento de juntas va a sostener que, impedido de gobernar el rey Fernando VII, el poder, la soberanía, la retroversión de la soberanía, que es la palabra un poquito difícil que sean, le corresponde al pueblo, pero el pueblo eran ellos. Estas juntas que ilegítimamente toman el poder sin tener ningún tipo de delegación por nada, sin tener ningún tipo de autoridad, solamente el creer que ellos eran los representantes del pueblo sin que ni siquiera hubiera ni una votación masiva ni nada. Se hicieron con el gobierno y establecieron una especie de gobierno paralelo, apoyado por los británicos, en Sevilla. Hubo varias juntas, la principal fue la de Sevilla, pero lo importante acá es que se atribuyen la soberanía. Dicen, la soberanía le corresponde al pueblo, pero evidentemente nosotros somos los representantes del pueblo, luego nos corresponde a nosotros. Esta es la verdadera revolución que se hace en España, porque sin duda las intenciones eran remover a la monarquía, porque la monarquía quedaba solamente de nombre. Nosotros estamos esperando que nuestro querido rey Fernando VII vuelva, pero esta junta se dedicó a gobernar, e incluso con un espíritu contrario al hispánico. Este movimiento de juntas va a establecer leyes y va a cambiar las leyes, va a establecer sistemas legales liberales con inspiración ilustrada. Sus miembros eran, en la grandísima mayoría, podríamos ir nombre por nombre, miembros de estas sectas masónicas, y tenían como frutilla del postre la tutela británica. Cuando esta Junta de Sevilla, que va a pedir legitimidad, va a presentarse como el gobierno legítimo español en resistencia al gobierno extranjero napoleónico, el Cabildo de Buenos Aires lo va a aceptar, pero no va a aceptar, por ejemplo, el gobierno mexicano. El virrey mexicano los va a sacar a patadas directamente a las juntas, como diciendo, ustedes quiénes son. Pero en algunos países que ya estaban más... estaba como más consolidada la idea de una rebelión y veían la posibilidad de hacerla, como va a pasar en Venezuela, en Chile y en Argentina, estas juntas son aceptadas, hasta el punto de que acá el que gobernaba, delegado del último gobierno monárquico español, era el señor virrey Santiago de Liniers. Estaba como virrey interino, no le va a alcanzar a llegar la denominación definitiva, y la Junta de Sevilla lo va a reemplazar por Baltasar Hidalgo de Cisneros. Así que el gobierno de Cisneros, para cuando tratemos la Revolución de Mayo, va a tener además la debilidad, además de las debilidades que tuvo por las circunstancias que le tocó gobernar, de ser nombrado por una junta que se atribuyó la soberanía sin convalidación del rey, ¿no? Y si vamos al caso, así cualquiera se puede denominar soberano. Hacemos cualquiera una reunión y decimos, nosotros somos los verdaderos gobernantes de España y representamos al pueblo. Bueno, la cuestión es que ese movimiento de junta va a ser copiado acá. La Junta de Mayo no va a hacer otra cosa que copiar esta metodología. Pero el Cabildo de Buenos Aires hace lo primero, que es aceptar a la Junta esta como gobierno legítimo de España. Y la maquinaria esta de revolución
solapada, revolución disfrazada detrás de un gobierno legítimo de juntas, que era una institución antigua en España. Se va a agravar cuando esa junta se traslade a Cádiz. Al ser derrotada Sevilla, caer Sevilla, la junta se traslada a Cádiz y esta junta va a ser hasta una constitución nueva. Una constitución. Va a ser una constitución liberal, que va a ser constitución de 1812. Toda su constitución, el movimiento constitucional, está inspirado en la constitución norteamericana, ¿no? No se la va a copiar tan groseramente como sucedió acá en la Argentina, pero va a tener los elementos comunes del liberalismo. Este movimiento de juntas va a ser la punta de la mecha que va a producir el estallido revolucionario acá. Porque al caer una junta y nombrarse otra, el gobierno de Cisneros acá en el Río de la Plata va a quedar, por supuesto, en la nada. Y el que va a tomar cartas en el asunto va a ser el famoso Cabildo de Buenos Aires, que como ya vimos en otra oportunidad, estaba gobernado desde los años 1614 por las familias de los contrabandistas que manejaban el contrabando, la prostitución en Buenos Aires. Allá lejos de hace tiempo, los herederos del señor Juan Vergara, que terminó a los 80 años prófugo en medio de sus porquerías. Y ese cabildo va a ser el que acá va a hacer la revolución. Pero bueno, eso es tema para otra clase. Por ahora, explicar esto, que las causas profundas y el detonante que produce los movimientos de juntas con la invasión napoleónica y las resistencias que en España se disfrazan de legitimidad del rey, porque en realidad esconden una revolución. Bueno, pues será hasta la próxima entonces cuando continuemos con esto y veamos qué pasó en mayo y qué cuestiones profundas hay para analizar. Así que un buen fin de semana que se viene ahora y espero que les haya servido un poquito este video porque tiene muchas ideas que da cada una de ellas para una charla propia. Así que bueno, será hasta la próxima. Chao, chao.